quiere hablar a nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Iglesia, buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga, que sea la gracia y el favor de Dios contigo. ¿Cuántos celebramos la resurrección de Cristo? ¿Cuántos celebran la resurrección de Cristo? Sabes, en la carta de Primera de Corintios, el capítulo 15, 14, dice que, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tendría sentido, como tampoco tendría sentido nuestra fe. Realmente nuestra fe está centrada en el hecho de que Jesús resucitó. Jesús fue a la cruz mostrando el amor del Padre, tomando nuestro lugar, y con ese acto que hizo en la cruz pagó las consecuencias que nosotros los seres humanos debíamos sufrir. Él venció la muerte en la cruz y le quitó no solamente el poder al pecado, sino que nos dio la esperanza de vida eterna al resucitar. Así que qué bueno que hoy podamos nosotros entender ese propósito de la celebración tan importante que es la resurrección de Cristo, porque venció la muerte y nos da a nosotros hoy ese banquete, nos da a nosotros hoy ese regalo de resurrección para nuestra vida. Hoy la enseñanza se titula: coman mi carne y beban mi sangre. Jesús resucitó. Vemos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan que Jesús le dijo esto a los discípulos. Dice: por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. Pues mi carne, oiga bien lo que dice, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Y este fue un mensaje bastante difícil de comprender para esta época. Era muy difícil de comprender, porque realmente, ¿qué era lo que el Señor quería decir con esto de comer su carne y beber su sangre? Muchos de los que escucharon este mensaje entraron en confusión. Muchos abandonaron a Jesús porque no entendieron lo que quiso decir. Y por eso Jesús le dijo entonces a sus 12 apóstoles: bueno, y ustedes también se quieren ir. Y Pedro dice: pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? A veces inicialmente no entendemos muchas cosas, no entendemos el evangelio, no entendemos la vida. Muchas veces tenemos una serie de preguntas que no tienen fácil respuesta, pero necesitamos estar tranquilos porque el Señor tiene un regalo, un alimento especial del cielo para darnos vida eterna y para que tengamos seguridad de resurrección. En eso consiste el evangelio, en eso consiste nuestra fe. Ese es el fundamento de la victoria de Cristo. Pero entonces, para iniciar esta explicación de hoy, esta enseñanza de hoy, qué bueno que nosotros entonces nos preguntemos: ¿qué quiso decir Jesús con esto de comer su carne y beber su sangre? Comer su carne y beber su sangre. Muchos dirán: la Santa Cena, el sacramento de la iglesia, la Santa Cena o la comunión, como algunos
dicen. Pero lo primero que hay que aclarar es que ningún sacramento salva. Los sacramentos no salvan. Eso hay que aclararlo. Porque hay personas muy místicas, hay personas que dicen, no, es que es el pan que ha sido cultivado en Jerusalén. Y ese pan, entonces, es el que tiene atributos especiales de salvación. Y eso no es cierto. O es el vino que se ha sembrado en Caná de Galilea. No, tampoco. Yo he probado el vino de Caná de Galilea, muy rico, pero no es el que salva. No es el vino de Caná de Galilea, ni es el pan especial o cordero especial. Realmente lo que el Señor está queriéndonos enseñar es que debemos de entender la importancia de ese sacrificio que hizo Jesús. Es Jesús el único que salva. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. Como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 4 de Hechos, solamente hay un solo nombre que Dios dio a la humanidad para ser salva, y es el nombre de Jesucristo. Por eso los sacramentos no son los que salvan. Jesús dejó unos sacramentos a la iglesia. Un sacramento es la cena del Señor. La cena del Señor nos recuerda la muerte de Cristo. Y otro sacramento que es el bautismo en Jesucristo, que nos recuerda también la muerte y la resurrección en Cristo, la limpieza de nuestros pecados. Pero estos sacramentos en sí no tienen poder, son recuerdos del poderoso acto de amor de Dios para salvarnos en Cristo Jesús. Pero el sacramento en sí no salva. ¿Sí me comunico? Voy a poner un ejemplo. Hubo alguien entre los 12 que comió del pan de la propia mano de Jesús, pero no fue para salvación, sino para condenación. El sacramento, en vez de bendecirlo, lo que hizo fue que lo apresuró para su desgracia. Y lo vemos en el caso de Juan el Bautista. En el evangelio de Judas. Vemos en el evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27, que cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Realmente era el mejor sacramento. Jesús mismo le estaba dando el pan en su boca, dice que lo mojó y se lo dio. Pero no fue este sacramento que lo llevó a un buen camino, al contrario, abrió la puerta de la destrucción de Juan. El sacramento tiene que ver, de Judas, perdón. Tengo a Juan, lo tengo en la mira. A veces hay personas que no tienen la oportunidad de poder probar un sacramento. Hay personas que no logran bautizarse, hay personas que no logran comer la Santa Cena, pero sí logran creer. Y tenemos un ejemplo palpable en la crucifixión, y fue cuando Jesús fue crucificado junto a dos malhechores, dice el evangelio de Lucas, y el de Marcos dicen que eran dos ladrones. Dice Lucas 23, 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro, dice, lo reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que este malhechor que se arrepintió, que le pidió misericordia a Jesús, que reconocía que Jesús era justo, que reconocía que Jesús era el rey del reino de los cielos, y le pide misericordia, él, por haber creído en Jesús, tuvo salvación. No logró bautizarse,
no logró comer Santa Cena, pero se salvó porque creyó en Cristo. Y eso es importante que lo entendamos. Vemos en el Evangelio de Marcos 16:16 que dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y note que la parte B de este versículo no dice y el que se niega a bautizarse, sino el que se niega a creer. Es importante que nosotros, pues obviamente participemos de la cena del Señor, porque eso son maneras como nuestra fe se materializa, como podemos de manera didáctica dar pasos de fe, demostraciones de fe, pero la fe nace en nuestro corazón. Y si es una fe sincera y genuina, nació bien, nació aceptada, fue suficiente para poder nosotros alcanzar ese regalo que Dios da de la salvación. Pero no es el sacramento en sí el que salva, como algunos dicen. Vemos que en Primera de Corintios, capítulo 11, es la carta que se escribe a la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo habla de una práctica que tenían algunos individuos de la iglesia, y era que participaban de la cena del Señor, pero lo hacían de manera indigna, de manera profana. Y lo dice de la siguiente manera, Primera de Corintios 11, 27, 30. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Entonces, a pesar de que muchos tengan en gran estima el sacramento, realmente comer la carne y beber la sangre es aceptar a Jesús, es acercarse a Él de manera genuina, de manera sincera, creyendo. Lo segundo, que de pronto los oyentes de este discurso de Jesús es que trataron de creer que Jesús estaba refiriendo a comer su carne y beber su sangre de manera literal. Tampoco es eso, no es comer literalmente su carne o beber su sangre. Miren que el Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 52, entonces la gente empezó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaba. Y realmente comer su carne y comer y beber su sangre era algo bastante escandaloso. Hoy en día lo sigue siendo, pero para esta cultura sí que era bastante escandaloso. En las leyes de los judíos, ellos no podían comer sangre, porque en la sangre estaba la vida. Cuando ellos sacrificaban un animalito, tenían que hacerlo de una manera ritual, sagrada, en el cual toda la sangre del animalito debía salir. Ellos no podían comer carne con sangre, ellos tenían que comer solo la carne, no se les permitía beber sangre. Es más, algunos animales eran prohibidos porque ellos decían, según la instrucción de Dios, que eran animales impuros que podían contaminar la vida de la persona. Y por eso ellos tenían ciertos rituales alimentarios bastante estrictos. Así que era prohibido la sangre y era prohibido el consumo de carne humana. No se acepta el canibalismo. Era realmente algo escandaloso y a eso Jesús no se refería. Entonces, no era el sacramento como tal, ni tampoco era la literalidad de comer carne o beber sangre. Entonces, ¿a qué se refería? Lo tercero es que la virtud, a lo que Jesús estaba diciendo, lo que él quería decir, era la metáfora de la importancia del alimento, porque los alimentos dan vida.
Cuando uno come, ¿uno por qué come? Porque el que no come se muere. Hay personas que de pronto pueden durar bastante tiempo sin comer. Hay algunos promedios de cuánto más o menos, cuánto aproximadamente puede una persona vivir sin alimento. También hay unos promedios de cuánto las personas pueden vivir sin beber, sin tomar agua. Pero sabemos que el que no come y el que no bebe, tarde o temprano, muere. Hace poco hubo una historia de un hombre que fue náufrago. Naufragó en un barco y el barco llevaba salsa de tomate. Sobrevivió comiendo salsa de tomate. Y la empresa de la salsa de tomate lo reconoció y que le dio un premio de salsa de tomate de por vida. Yo creo que él no quiere comer más salsa de tomate, pero sobrevivió gracias a la salsa de tomate. ¿Por qué? Porque es que el ser humano, si no come, si no bebe, se muere. Y los ejemplos de supervivencia nos muestra que cuando uno come y bebe, tiene salud, tiene vida, tiene energía. Ustedes ven, hay bastantes programas que desafíos de supervivencia al desnudo. ¿Usted ha visto ese programa? O sea, tras de que no comen, los tienen desnudos. Yo digo, desafíos de supervivencia al desnudo. Entonces, ponen personas de las ciudades a lugares de selvas y ellos a veces no saben qué comer. En cambio, cuando usted ve los nativos ven un animalito y se lo comen porque ese es bueno. De pronto uno coge y ve unas cerecitas y se envenena porque eso no es bueno para comer. O come un animal venenoso, o coge una hoja que no es saludable, o un fruto que trae problemas para la salud. Pero aquí es importante entender que cuando Jesús habla de alimento, está hablando que el alimento naturalmente nos da vida, nos da fuerzas, nos da confort. Hoy en día estamos en el tiempo de la alimentación saludable, de la alimentación inteligente. Hay gente que come cosas para curarse, para sanarse. Estamos entrando un poquito a la filosofía japonesa, a la filosofía oriental, que comemos para salud. Entonces hay personas que dicen, ¿te duele el estómago? Tómate una infusión de manzanilla. Estás con problemas gástricos, come papaya. Y empiezan los secretos alimentarios que traen salud. Y es importante que entendamos que así como la comida, nosotros necesitamos entonces entender que es bueno comer. No tengo que hacer mucho esfuerzo para explicar eso. ¿Cuántos saben que es bueno comer? Es bueno comer, pero aquí es bueno comer lo que Jesús está ofreciendo. Algo que esta tierra no ofrece, comida del cielo, su carne y su sangre. Él fue dado al mundo para que pudiéramos tener vida. Y pone la analogía que es una vida que viene de Él alimentarnos, ¿verdad? Usted sabe que usted coge un náufrago que no ha comido, usted le da alimento y lo revive, le da fuerzas, pero no es darle ese alimento y olvidarse de él. Toca seguir alimentándose uno constantemente. ¿Cuántas veces uno come diario? Por lo general 3, otros 4. Otro dice, como uno, pero un plato que parece por 6. O sea, a veces nosotros diariamente necesitamos estar nutriéndonos para tener vida. Y eso es la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Vemos que Jesús, para que fuera alimento, tuvo que ser sacrificado. ¿Sí lo entendemos, verdad? Si usted quiere comer cabrito, ¿qué tiene que hacer? Matar un cabrito. Si usted quiere comer gallina, ¿qué tiene que hacer? Matar una gallina. Si usted quiere comer pato, ¿qué tiene que hacer? Matar el pato. Si usted quiere comer ensalada, ¿qué tiene que hacer? Dejar sin comida a la vaca. quitarle comer plantas.
Pero Jesús es llamado el Cordero de Dios. Recuerdan en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice Juan 1:29, dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enseguida Juan el Bautista le dio la característica de lo que venía a ser Jesús, y era ser el Cordero Pascual. Y vemos la Pascua, ¿dónde inició? Recordamos el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel. Estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto por el faraón. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se acuerdan las famosas 10 plagas? En esas famosas 10 plagas, donde mostraba el poder sobre ese faraón, sobre el emperador de esa época, la última plaga, la 10ª, era que iba a soltar el ángel de la muerte. Y este ángel de la muerte iba a entrar a los hogares y se iba a llevar al hijo varón, al primogénito. Pero la manera como no entró la muerte al hogar de los hebreos fue la siguiente. Él dio una instrucción, dijo: tomen un cordero, un animalito, lo sacrifican y se lo comen. Si la familia es de 10 personas, bueno, un corderito para 10, comen bien. Pero si la familia es pequeña, entonces se reúnen varias familias y consumen el cordero. Pero para comerlo, ¿qué había que hacerlo? Sacrificarlo. Y sacrificarlo de sacarle la sangre y asarlo. Pero dijo que con la sangre, ¿qué había que hacer? Coger una brochita y pintar los dinteles de las puertas con una estopa, dejar una marca allí. Cuando el ángel de la muerte saliera, cuando el ángel saliera y viera en las casas la marca de la sangre y viera que se comieron el corderito, entonces pasaría por encima. De ahí viene una palabra hebrea que se está celebrando hoy en día, que es Pasak, que es Pascua. Pasak, yo aprendo, bueno, yo no soy muy bueno para los idiomas, pero entiendo que Pasak se parece a pasar por encima. Y eso es lo que significa. Pascua significa pasar por encima, pasar de largo. Y tiene una coincidencia con la palabra Pasak. Así se escribe en hebreo. Y esa es la Pascua. Están celebrando el Pasak. No entró la muerte porque Dios proveyó un alimento que les dio vida, que les dio seguridad y que les dio protección. Miren este alimento tan poderoso. Ese corderito daba vida, daba salud, daba energía, pero también libraba de la muerte. Y por eso leímos el domingo pasado y el miércoles acerca de que Jesús es el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, pero también el que nos protege y el que trae vida. Recuerden que Isaías 53, siglos antes, profetizan del siervo sufrientes, que él iba a ser como oveja llevada al matadero y no iba a pronunciar ninguna palabra, porque el propósito de él era ser el cordero que iba a tomar el pecado de la humanidad y él iba a pagar. Pero ahora él pone el ejemplo, teniendo en cuenta la Pascua, que él se sacrificó en la cruz, pero ahora es alimento para nosotros, para darnos vida eterna y para que podamos tener la garantía de la resurrección. Pero es una analogía muy bonita, muy completa de lo que es la importancia del alimento. No es algo que nosotros vamos a comer en Semana Santa, vamos a comer el domingo, vamos a comer una sola vez al mes. No, porque usted ya está haciendo un ayuno. Necesitamos comer diariamente para ser fortalecidos, para poder tener las fuerzas que provienen del cielo. Y hoy estamos en día de resurrección. Y qué bueno que usted no solamente entienda esto de manera intelectual, de manera como que, entiendo la idea, sino que usted lo pueda aplicar. Hoy es día de resurrección. Hoy es día donde Jesús está diciendo: coman mi carne y beban mi sangre. La analogía de que
necesitamos fuerzas. Hay gente que ya está cansada. Hay gente que tiene metas, que tiene propósitos, que están cansados y cansadas. Hay gente que dice, pastor, estoy que tiro la toalla. Hay personas que dicen, yo siento que los problemas, las metas son tan grandes que ya me siento cansado. Pero sabes, a veces es falta de alimento. Y es el alimento de Dios. ¿Recuerdan? Jesús antes de comenzar su ministerio, Jesús hizo un ayuno de 40 días en el desierto. Y cuando Satanás lo encuentra después de 40 días, se dio cuenta que tenía hambre física. Y le dijo, convierte esas piedras en pan. Y él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y cuando se refería al pan, no era literalmente el pan. Tiene que ver pues el arroz, la ensalada, la papita, la yuquita, o sea, la comida básica. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? ¿Qué dice? El pan de cada día, danos hoy. No quiere decir que usted va a pedir pan y dice, oye, ¿y la panela? ¿Y el aceite? ¿Y el pago de los servicios? Y no, incluye lo básico. Pero es importante que entendamos que hay una comida mejor que la natural, que la humana, y es la comida que Jesús nos da. Tiene que ver con esa relación con Él, tiene que ver con ese encuentro con Él. Y sabes, no vamos a poder enfrentar muchas cosas en este mundo si solamente nuestra energía proviene de los alimentos normales. Necesitamos ser alimentados con ese alimento del cielo. Necesitamos ser alimentados con su palabra. Necesitamos ser alimentados con el poder de su Santo Espíritu. Por eso es que la Escritura dice, di al que no tiene fuerzas que eres fuerte. Di al cansado y al débil, fuerte eres. ¿Por qué? Porque estás recibiendo el alimento que viene del cielo. ¿Quiénes quieren ese alimento? Necesitamos recibir ese alimento de Jesús. Entonces, la salvación proviene de aceptar ese alimento. Entonces sabemos que no es en sí la comunión, el sacramento. No es literalmente comer carne de Jesús y beber su sangre literalmente, sino es aceptar ese alimento, ese regalo que tiene Dios para nosotros. Es saber escoger entonces, porque tú puedes decir, escojo o no escojo comer. Varias de las parábolas que contó Jesús, varias de las parábolas decía que el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo un banquete. Hizo un gran banquete con la mejor alimento, la mejor fiesta para que la gente viniera a comer. Pero ¿sabe qué pasó? Gente escogió no ir a comer. Entonces llegaron personas con excusas. Y una de las excusas era, Señor, acabé de comprar un terreno, entonces tengo que ir a medirlo, por eso no voy a comer, no voy al banquete. Otro dijo, acabé de comprar 2 bueyes, tengo que ir a probarlos, entonces no voy a comer. Otros dicen, acabé de casarme, así que no voy. Las personas a veces escogen en este mundo comer la comida chatarra que produce hambre, que da sed, y rechazan el alimento del evangelio, de la palabra. Por eso, cuando uno come, uno decide qué comer. Aquí no es que es obligatorio, tienes que comer a las buenas o a las malas. No, no es obligatorio, es una opción. Y cada quien necesita coger su porción. ¿Recuerdan la Pascua? Mataban el corderito, lo asaban, y cuando ya estaba listo, ¿qué había que hacer? La gente tenía que ir y sacar su pedazo, coger su parte. ¿Qué más había que hacer? Masticarla. Yo no puedo ponerte la comida y mastica. No. Cada quien tiene que coger voluntariamente su pedazo y comerlo y masticarlo. También, ¿qué tiene que hacer? Tragarlo. ¿Y qué otra cosa tiene que hacer? Esperar que esto le sustente.
La comida tiene que sustentarnos. Usted sabe que no sé quién se ha indigestado. A veces hay gente que come y mezcla la bebida, el alcohol con la comida y de pronto ¡pum!, se paró la digestión. Qué horrible, qué enfermedad cuando te indigestas. Ya no entra la comida, sino que la comida tienes que expulsarla. Y sabes, eso puede suceder cuando escuchas el evangelio, cuando te acercas a Dios. Algunas personas puede que cojan un pedazo, pero no lo tragan. No sé si usted ha ido con personas que de pronto usted lo invita a comer. Mira, te voy a invitar a comer el mejor pescado, la mejor langosta, y le pones tú. A mí me encanta la comida de mar, la comida mediterránea, me encanta. Vengo de esas zonas que langosta, pescados, camarones, y uno dice, mira, y tú le sientes y le sirves, y la persona tú ves que no come. ¿Y qué pasa? Es que soy alérgico a los mariscos. Hay gente no, es que no me gusta el pescado. Y uno dice, hay gente que puede que tenga su porción y que uno lo ve sentado en la mesa, pero ¿qué pasa? No coge su parte, no la digiere. Por eso la palabra y la relación con Dios y la fe es personal. Yo no puedo comer por ti y tú no puedes comer por mí. Y hay gente a veces que vive su vida espiritual raquítica. Usted lo ve, parecen Gandhis. No comen, no disfrutan la presencia de Dios, no se llenan de palabra de Dios, no se llenan del Espíritu Santo. Y por eso hay gente que tú conoces que dice, ay, estoy como frío espiritual. Y en verdad lo toca y está frío. ¿Por qué? Porque no ha comido. Hay gente que está en desánimo. Hay gente que dice, no, pero es que yo comencé bien, pero ya hay que comer constantemente y disfrutar, deleitarnos en la presencia de Dios, disfrutarnos en su palabra. Nosotros aquí en la iglesia tenemos el servicio de los domingos, tenemos los sábados ayuno, también hay jóvenes, tenemos los miércoles otro servicio, por lo menos servimos 2 veces comida espiritual. Para que en la semana por lo menos tú tengas 2 oportunidades de comer de la comida de la iglesia, de la palabra, del evangelio, de la presencia de Dios. Pero uno espera que individualmente, que personalmente tú comas. Como dicen por aquí, mecatees. A veces hay gente que mecatea. ¿Y cómo puedes mecatear? Vas en el carro, pones una música. Vas en el carro, empiezas a conversar con Dios. Ahí Dios te da un pedacito de cordero. Ahí Dios te da de su sangre. De pronto, a veces tenemos pensamientos tóxicos, enfermos, pensamientos equivocados. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar nuestra mente de los pensamientos de bienestar, de bondad. A veces tenemos pensamientos de fracaso, de condenación, de culpa. ¿Qué tenemos que hacer? Que esos pensamientos de bienestar, de perdón, de reconciliación lleguen. A veces estamos desanimados, tristes, pero viene entonces esa relación, esa palabra, y nos llena de aliento, nos llena de alegría. Por eso la práctica que hacía la iglesia primitiva y que fue el ejemplo para nosotros era que ellos constantemente estudiaban la palabra, cantaban canciones, salmos, estaban constantemente animándose unos a otros. A veces un buen amigo, uno puede darle una palabra, uno puede llevar un mecato de Dios y decir, mira, toma esta porción, toma esta palabra. Hoy Dios me dijo esto, hoy yo te digo esto, ánimo. No, que estoy cansado, que estoy cargado, y uno saca el mecato espiritual y dice, vamos a orar, vamos a pedir. Uno declara la palabra y eso realmente empieza a alimentar nuestra mente, alimentar nuestro espíritu para alcanzar los propósitos. Y el propósito de la iglesia es que nosotros nos alimentemos de su palabra y podamos nosotros compartir esos alimentos juntos, los físicos. Qué chévere cuando
podemos compartir físicamente, pero los espirituales son una gran bendición porque nos conducen a la victoria, nos conducen a alcanzar los propósitos de Dios. Y eso lo necesitamos, porque no podemos ser una iglesia raquítica. Cuando se habla de Jesús, el buen pastor, y de las ovejas, ¿cuál es el propósito de un pastor y cuál es el propósito de unas ovejas? Las ovejas tienen que ir a comer y nosotros somos alimentados por el buen pastor que nos da alimento puro, alimento bueno, alimento de vida. Por eso es importante que nosotros entendamos este propósito que el Señor nos quiere dar. El Salmo 42, versículo 1 al 2, mire cómo habla ese Salmo 42. Como el ciervo, como el venado, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sabes, es necesario que tú vengas con sed delante de Dios, que tú vengas con hambre de Dios, que no estés como aquellos que dijeron: no voy al banquete porque compré un terreno, no voy a un banquete porque compré unos bueyes o porque me casé. ¿Sabes cuál es el mayor tesoro que tienen los hijos de Dios? El alimento de Dios. Vea, una propiedad te la pueden quitar, unos bueyes te los pueden robar, un matrimonio te puede salir difícil, en vez de darte alimento te puede quitar, pero sabes, el alimento de Dios nadie te lo quita. Cuando tú coges el alimento, lo consumes y lo tragas y te y ya lo asimiló bien el cuerpo, nadie te lo va a robar, nadie te lo va a quitar. ¿Quién te puede quitar el almuerzo de ayer? Ya está dentro de ti, ya se ven los resultados. ¿Quién te puede quitar el almuerzo de ayer? Nadie. Ya está aquí, ya no está ni aquí. ¿Dónde está el almuerzo de ayer? ¿Sabe dónde está? En la sangre. Ya está convertido en nutrientes, ya está en el cerebro, ya está en los huesos, ya se convirtió en calcio, en vitaminas, en energía. Y eso es lo bonito de Dios. Dios quiere no solamente alimentarnos, sino que esté en todo nuestro ser. Y por eso la parte del versículo de Juan 6, el versículo 56, dice: todo el que come, versículo 56 de Juan 6, dice: todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Claro, cuando tú comes el alimento, ya forma parte de ti, ya está en ti, ya te está nutriendo, ya te está impulsando, ya te está llenando de Dios. Por eso necesitamos estar llenos de Cristo. También el Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y la palabra deleítate es una palabra como cuando tú estás con un hambre, que no desayunaste, ya son las 2 de la tarde y te invitan a un banquete de lo que a ti más te encanta. Y tú te sientas, primero te deleitas en la vista de los platos y después empiezas a saborear. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Vea, no vamos a poder alcanzar los propósitos grandes si no nos alimentamos de Dios. Jesús dijo también: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y cuando es todo, es todo. Y quiero terminar con el texto que está en Romanos, capítulo 8, versículo 10 al 11. Romanos 8, 10 al 11. Dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo
morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Si hay un gran regalo que tenemos nosotros como iglesia, que aparte de que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, atención acá, aparte de que Jesús tomó nuestro lugar y perdonó nuestros pecados y nos dio vida, ¿sabe qué otro regalo nos dio? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y la palabra dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dará vida, nos dará resurrección, nos dará el poder para alcanzar sus propósitos. Y cuando hace la relación del vino, de beber, para uno embriagarse, ¿qué necesita? Abusar. Por eso las propagandas de alcohol dice: el alcohol es nocivo, no abuse su consumo, porque es nocivo para la salud. Para embriagarse hay que abusar del alcohol. No es una, dos, son varias. Y dice que hay disolución, que hay desorden. Pero si hay algo que vale la pena extralimitarse, es del poder del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Entonces, el regalo que Dios nos quiere dar es un regalo completo. A veces hay gente que no entiende el Evangelio y nos toca a nosotros entenderlo para compartirlo. Porque la palabra Evangelio es una buena noticia para salvación, una buena noticia para reconciliación con Dios, una buena noticia para ser alimentados, una buena noticia para alcanzar los propósitos. ¿Sabes? Necesitamos levantarnos con poder. Y ese poder va a venir de su Espíritu Santo. Es un poder que es un banquete que Él ya ha ofrecido. ¿Qué nos corresponde? Tomar nuestra parte, ingerirla, tener la fe, tener la intimidad y esperar que produzca fruto y esperar que dé resultado. La fe es personal. La alimentación es personal, pero está generosamente dada por Dios para nosotros. Así que, iglesia, qué bueno que hoy podamos nosotros darle más gracias a Dios, porque no solamente es generoso, es bueno, es amoroso, tomó nuestro lugar en la cruz, sino que nos ha dado el alimento de vida. Y aquí con la Santa Cena vamos a poder nosotros, con estos elementos del pan en representación de la carne de Jesús y el jugo de uva en representación de su sangre, poder nosotros recordar que ese alimento está disponible. Pero poder nosotros tener entonces la responsabilidad de constantemente disfrutar de su comunión, de su intimidad y de su provisión para nosotros. Yo les pido que se pongan de pie. Vamos a entrar en un tiempo de agradecimiento. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos llene de nuevas fuerzas, de fuerzas del cielo, que nos llenen de consuelo, que nos llene de fortaleza, que nos permita ser libres de toda culpa y que podamos nosotros resucitar aquellos sueños que de pronto ya nos hemos rendido, que podamos recibir nuevas fuerzas que provienen del cielo de parte de Jesús. Entonces vamos a recibir los elementos y cuando ya al final todo lo tengamos, juntos hacemos una oración y los consumimos con acción de gracias.